En esta oportunidad vamos a resolver el examen de Economía 2020 del Banco Central. Entonces, empecemos con lo que es macroeconomía, ¿ya? Entonces, si estás yendo al curso del Banco Central para la especialidad de Economía, porque hay dos especialidades, uno es Economía y otro es Finanzas, sí o sí tienes que resolver las preguntas de Economía, ¿ya? Las de macro, sí o sí obligadas. Las 20 preguntas de macro, las 20 tienes que responder. Si estás yendo a finanzas, tienes que responder las preguntas de finanzas. Sí o sí, las 20 preguntas de finanzas, ¿ya? Tiene más peso para los que van a economía, pues las preguntas de macroeconomía, y tiene más peso las preguntas que son de finanzas para para los chicos que van al curso de finanzas del Banco Central. Te va a venir todos los temas. Yo particularmente lo que hago es, como enseño, es divido la macroeconomía en tres partes. Uno es la macroeconomía de corto plazo, macro de corto plazo. Dos, la macro de mediano plazo. Y tres, la macro de largo plazo. En la macro de corto plazo enseño todo lo que es modelo ISLM, ¿no? Economía abierta, cerrada. En lo que es mediano plazo enseño lo que es modelo de oferta y demanda agregada, todo lo que es estática y dinámica. Y en lo que es largo plazo enseño lo que es modelo de crecimiento, exógeno crecimiento, y también ciclos económicos. Ciclos económicos. Esta es una parte macro, en realidad, es un macro como tal cual. Luego tienes, pues, algo que te evalúa el banco también es teoría monetaria. Teoría monetaria. Y finalmente te evalúa actualidad. Entonces, es actualidad, ¿no? Estos son los tres componentes que sí o sí lo tienes que hacer. Todo el primer tópico, que es macro pura macro. Número 2, teoría monetaria. Esto no es tan difícil, simplemente es leer bien o saber o conocer los instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central. Y el tercero es actualidad, ¿no? Leer el reporte de inflación. Entonces, esa es nuestra ruta para poder desarrollar adecuadamente el examen. Solamente desarrollando esto ya tienes más de un 60 o un 70% de ingresar. Luego lo complementas con RM, un poco de micro, y ya tienes tu ingreso, ¿no? Aproximadamente debes sacar una nota entre 15 y 16 para ingresar al curso del Banco Central. Bien, entonces, empecemos. Vamos a ver. Primero, nos dice la teoría monetaria en una economía es, ¿qué es la oferta, perdón, monetaria? Todo dinero primario y secundario disponible en la economía, todo bien y servicio, no sé si ahí ven, o si no un poco más grande, ahí está. Todo bien y servicio producido en la economía, todo insumo, todo volumen de exportaciones, volumen de importación. Pues la primera pregunta está bastante fácil, ¿no? Un poco para agarrar confianza de repente. Pues oferta monetaria es todo dinero primario y secundario disponible en el público. Entonces, pues, sin más que decir, marcamos la alternativa A. Todas las demás alternativas, pues, no se acercan siquiera al enunciado, ¿no? No tiene que ver nada con bienes y servicios, no tiene que ver nada con producción de bienes y servicios, ni exportaciones ni importaciones, ¿no? Una pregunta que, leyendo, sin conocer mucho de oferta monetaria, ¿no? Sin conocer los agregados de dinero, ¿no? Como M0, M1, M2, podemos responderla tranquilamente. Bien, esa es la primera pregunta, entonces. Segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor un incremento en conocimiento tecnológico? Esto viene por el lado de la función de producción. Cuando nosotros definimos la función de producción, usualmente hacemos una función de producción tipo Douglas, ¿no? La tecnología por el capital por la mano de obra, al alfa 1 menos alfa. Entonces nos dicen, ¿cuál de las siguientes alternativas describe mejor un incremento en el conocimiento tecnológico? Veamos, un agricultor envía a su hijo a la Facultad de Agronomía de la Universidad QYZ, luego del cual el hijo retorna, ¿no? ¿Esto es un incremento tecnológico? Su hijo es especializado, más bien especialización de la mano de obra, podríamos decir, ¿no? Pero no es un incremento tecnológico. Un agricultor contrata un día de trabajo adicional a sus trabajadores. Esto también sería, pues, está relacionado con el trabajo. Un agricultor compra un tractor nuevo, este tiene que ver con el capital, tractores. Un agricultor descubre que es mejor sembrar en primavera que en otoño. Esto sí tiene que ver, este descubrimiento es conocimiento. Y este conocimiento está alineado con lo que es la tecnología. Esto sí es tecnología. Un agricultor invierte más en semillas, esto es insumos. ¿No es cierto? Entonces, nuestra alternativa, que está alineado con el conocimiento tecnológico, es la alternativa D. Bien, ahí vemos función de producción. Hasta el momento vamos bien, son preguntas que aún no tienen complejidad.
Vamos con la pregunta número 3. La elevación de la tasa de interés de política monetaria. ¿Por qué queremos nosotros elevar la tasa de interés de política monetaria? ¿No? De hecho, nosotros tenemos una regla por el cual, la famosa regla de Taylor, en la cual incremento de la tasa de interés busca, ¿qué cosa? Frenar la inflación, ¿no es cierto? Frenar la inflación. Es decir, si yo voy a frenar la inflación, lo que quiero es hacer, sacrificar consumo presente, disminuir el consumo presente para incrementar el consumo futuro. Eso es lo que yo deseo hacer para que, pues, la inflación no se dispare. No quiero controlar la inflación de esta manera. Entonces, veamos cuáles de las alternativas se relacionan con lo que nosotros tenemos como premisa de la regla de Taylor. A ver, incluir ahorro doméstico, no. Inducir la sustitución intertemporal del gasto agregado, favoreciendo el gasto futuro a especie de gasto presente. Sí, como ahorita la economía pues está creciendo, sigue creciendo más, en mucha inflación, queremos frenar esa inflación, queremos frenar ese crecimiento económico porque ya es mucho ya. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que frenar el consumo. Para eso, entonces, ¿qué hago? Freno el consumo presente, aumentándole la tasa de interés para que no consumas, sino ahorres y de esta manera, pues, en el futuro puedas consumir más. Sería nuestra alternativa B. Los demás, por si acaso, inducir la sustitución intertemporal del gasto agregado favoreciendo el gasto presente a expensas del gasto futuro. No tiene sentido que hoy día gastes más porque eso contribuiría a la inflación. Acelerar el proceso inflacionario no tiene sentido. Tú quieres más bien disminuir el proceso inflacionario. Fomentar las exportaciones no tiene nada que ver, ¿no? La alternativa D. Bien. Bien, eso es para la pregunta número 3. Seguimos. El Producto Bruto Interno y el Producto Nacional Bruto. Como te das cuenta, las preguntas no están ordenadas por temas, ¿no? Yo lo he estructurado por corto plazo, mediano, pero las preguntas no están ordenadas por temas, ¿ya? Se pueden preguntar cualquiera de estos temas que yo he notado. La pregunta 4, Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Bruto Interno y Producto Nacional Bruto. El PBI versus el Producto Nacional Bruto. ¿Cuál es la diferencia entre el PBI? El PBI es el valor final de todos los bienes y servicios que se producen dentro de una economía por agentes nacionales o residentes, ¿cierto? Todo lo que produce el país, no solamente lo que producen los peruanos, sino también, pues, extranjeros. En cambio, el Producto Nacional Bruto es todo lo que producen solamente los agentes nacionales dentro o fuera del país. Esa es la diferencia. Y aquí no piensen en qué se diferencian ambos. Se diferencian en que el Producto Bruto no incluye las importaciones, no tiene que ver con importaciones, de hecho tiene que ver con el saldo neto de factores. El Producto Nacional Bruto es igual al Producto Bruto Interno más menos el saldo neto de factores externos. Ese es cómo definimos el Producto Nacional Bruto. Entonces veamos si tenemos algo similar. El Producto Nacional Bruto además incluye remesas que vienen del exterior. El Producto Nacional Bruto incluye los productos o servicios obtenidos por los factores productivos residentes en el país de medición. El Producto Nacional Bruto solo considera agentes nacionales. El Producto Interno, el PBI, considera solo agentes nacionales, no. El Producto Nacional Bruto solo incluye agentes en territorio nacional independientemente de su nacionalidad, no. El Producto Nacional Bruto incluye productos y servicios obtenidos por los factores productivos residentes en el país de medición, ¿no es cierto? O sea, todo lo que producen los peruanos, ya sea en Perú o afuera. Sería la alternativa número C. Bien, ese es el Producto Nacional Bruto, entonces. Esto es la primera parte, ¿no? Como que introducción a la macroeconomía. Pregunta número 5. La curva de Philip. ¿Cuál fue, cuando fue descubierta, qué mostraba? Nosotros cuando conocemos la curva de Philip es la relación inversa que hay entre la inflación y la tasa de desempleo, ¿no? Inflación y tasas de desempleo, ¿no? Una relación inversa. Pero cuando fue descubierta, nos dice, ¿cómo era esa relación? Cuando fue descubierta, pues, era una relación entre la tasa de desempleo y los salarios nominales. Había una relación, pues, inversa. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Positiva, no, negativa, entre la inflación y el desempleo, no. Esta es la actual, esta no es. Cuando fue descubierta, me están preguntando. Negativa entre la variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo, ¿no? Esta sí es. Negativa,
de relación negativa entre la variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo. Es así es, ¿no? Cuando fue descubierta. La moderna, pues, es inflación, relación negativa entre la inflación y la tasa de desempleo. ¿Ya está? Pregunta número 5. Pregunta número 6. Nuestro objetivo es responder todo macro, ¿no? Usualmente tienes para responder todo el examen 3 horas, pero vamos a responder nosotros hoy solamente todo lo que es macroeconomía. No vamos a centrar en eso. Esperemos que nos alcance tiempo para responder. ¿Cuántas preguntas son? Son 20 preguntas. Deben ser 20 preguntas. Ajá, 20 preguntas de macro, ¿eh? Entonces esperemos que nos alcance el tiempo para eso. Pregunta número 6. Seleccione la opción verdadera verdadera acerca de la hipótesis de expectativas racionales. ¿Qué nos dicen las expectativas racionales? ¿No? De que los agentes económicos, pues, conocen las distribuciones de choques en todo momento, presente y futuro, que los agentes económicos también se equivocan, pero no de forma sistémica. Entonces, busquemos cuáles de las alternativas más o menos encaja con esa definición de expectativas racionales. Consiste en que los agentes económicos, a pesar de no conocer los choques futuros, conocen la distribución de dichos choques en todo momento, sí. Los agentes económicos conocen la distribución de choques en todo momento. ¿Consiste en que los agentes económicos no cometen errores? No. Las expectativas racionales nos dicen que los agentes económicos sí cometen errores, ¿de acuerdo? Pero no de forma sistemática, no es que siempre se equivocan. ¿Implica que cualquier agente económico es irrelevante lo que piensen los otros agentes económicos? No, por eso es las expectativas. ¿Implica predicción perfecta? No. ¿Implica errores de predicción de sesgo? Tampoco, ¿no? Nos quedamos con la alternativa A. Los agentes económicos, a pesar de no conocer los choques futuros, conocen la distribución de esos choques. ¿Ok? Y también, pues, los agentes económicos se equivocan, pero no de forma sistemática. Esas son las expectativas racionales. De hecho, tenemos 3 tipos de expectativas, ¿no? Expectativas ad hoc, expectativas adaptativas y expectativas, pues, estas racionales, ¿no? Racionales. Esas son nuestras 3 formas de expectativa. Nos están preguntando por esta última expectativa. Número 7. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una función de dinero? Bueno, recordemos, en nuestra teoría monetaria tenemos como funciones de dinero a unidad de cuenta, ¿no es cierto? Medio de cambio, ¿de acuerdo? Depósito de valor, ¿no es cierto? Y para hacer transacciones. Pero no recuerdo que sea cobertura contra la inflación, ¿no? Esto no es una función de dinero. Las otras 4 sí son una función de dinero. Entonces, nuestra alternativa que marcamos es la alternativa A. Bien, entonces esta pregunta era de teoría monetaria, ¿no? Las preguntas de teoría monetaria son fáciles y son intuitivas de responder. En cambio, las preguntas de macro como tal, es un poquito para pensar. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un instrumento de política fiscal? A ver, política fiscal, que yo recuerde, conozco, o que trabajamos en macro, es el gasto de gobierno y los impuestos, ¿no? Por ahí también hay a veces impuestos, subvenciones o subsidios. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, veamos a ver cuáles son las alternativas. ¿Cuál no es un instrumento de política? Un subsidio, si es un instrumento de gobierno. Un impuesto a las transacciones, impuesto si es. Una transferencia, transferencia también muy bien, ¿no? Transferencia también, ¿no? Transferencia también es. Requerimiento de liquidez, no, requerimiento de liquidez es Banco Central. Esto no es. Una regla de manejo de la deuda pública también, ¿no? Deuda pública también es un instrumento de política fiscal. Con lo cual marcamos nuestra alternativa D, ¿no es cierto? Un requerimiento de liquidez. Sigamos. Entonces, estas preguntas hasta el momento están fáciles. Pregunta número 9. Teoría de crecimiento económico. Ajá, economía de largo plazo. ¿Qué nos dicen? Las economías que tienen mayores tasas de interés reales son aquellas que son economías en la senda de crecimiento balanceado, en transición lejos de la senda de crecimiento balanceado, economías con senda de crecimiento balanceado, economías en transición a la senda de equilibrio balanceado. Bueno, cuando hablamos de crecimiento económico, como está aquí arriba, crecimiento económico, pues nos referimos a los modelos exógenos y endógenos. Aquí cuando nos hablan de senda de equilibrio balanceado, no nos dicen, pero pues
Aquí se hace referencia al modelo de Solow. ¿Cómo lo sé? Porque pues en el modelo de Solow nosotros definimos el crecimiento, la senda de equilibrio balanceado, ¿no? Las sendas de crecimiento balanceado, o más conocido como estado estacionario. Nos están preguntando sobre eso, sobre el estado estacionario y cuál de las economías pues crece más, considerando que hay un estado estacionario. Como sabemos, según los modelos de crecimiento exógeno, pues nuestros crecimientos tienen un fin, ¿no es cierto? Y ese es justamente el estado estacionario. Si yo grafico el modelo de Solow y Swan, por aquí, tengo lo que es tasa de crecimiento del capital per cápita, y por aquí tendré el capital per cápita. Yo tendré una gráfica como esta. Por aquí tengo la curva de depreciación, y por aquí tendré mi curva de ahorro. Ahí está, ¿no? Curva de ahorro. Vamos a ver nuestra curva de ahorro. Ahí está, curva de ahorro. Entonces, ¿cuáles son las economías que crecen más? Sabiendo que el estado estacionario es este punto. En este punto, pues, este es el estado estacionario, el KSS, ¿no? El conocido KSS, nuestro punto de estado estacionario. KSS. Bueno, entonces van a crecer aquellas economías que se encuentren más lejos. Mira, voy a poner un ejemplo. Esta economía, que está aquí, tiene un capital 1 y esta otra economía tiene un capital 2. Sabiendo que la altura, la tasa de crecimiento, ¿quién crece más? ¿La que está más lejos o la que está más cerca de el estado estacionario, o también llamado senda de crecimiento balanceado? La que está más lejos, ¿no? La que está más lejos, mira, tiene mayor altura, mayor tasa de crecimiento. Y la que está más cerca tiene menor tasa de crecimiento. Por lo tanto, buscamos eso en nuestras alternativas. ¿Qué economías tienen mayores tasas de crecimiento? Las economías en transición, lejos de la senda de equilibrio balanceado. Y marcamos nuestra respuesta, ¿no? La C. Bien, del modelo de Solow y Swan, ¿no? Esto es economía de largo plazo. Bien, seguimos avanzando porque pues el tiempo no nos va a ganar en los exámenes. Si veo que está fácil, pues continúo, ¿no? Con mi racha. Si no, paso, no hay problema. ¿No? O sea, no es necesario hacerlo en orden, ¿no? Si es que ya veo que tengo que esperar mucho, pues avanzo. No es que me voy a demorar 3 minutos, 5 minutos en una sola pregunta. No puedo hacer eso. Lo peor que puede pasar es que termines tu examen y te quedes sin ver las preguntas de repente, y muchas veces pasa, porque a mí también me ha pasado, de que las últimas preguntas, justo las que no he visto, esas eran las más fáciles. Tienes que ver sí o sí todo el examen. Así que tu primer trabajo va a ser revisar todo el examen. Las que ves que son más rápidos, pues esas las haces, ¿no? Yo particularmente empiezo siempre por las que tienen menos texto, ¿no? Ya cuando veo un texto largo, dice, seguramente me va a contar una historia y luego voy a tener que operar. Pero cuando veo algo chiquito como estas, ya, pues es simple, es C o no sé, nada más. Pregunta 10. Veamos. Tenemos que un televisor de 50 pulgadas cuesta 1.5 pesos colombianos en Bogotá y 120 soles, 1.200 soles, perdón, en Lima. El tipo de cambio son 3.000 pesos colombianos por cada dólar y 3 soles por cada dólar americano. Si se cumple la ley de un único precio, es decir, el televisor debe estar lo mismo en Bogotá que en Lima, y la variable justa es el tipo de cambio nominal, entonces ¿qué debe cumplirse? A ver, veamos. Vamos aquí, Bogotá y Lima. Bogotá y aquí Lima. Entonces nos dicen que el precio del televisor, de este TV, en Bogotá está 1.5 millones. Ahí está. De pesos colombianos. Mientras que en Lima está 1.200 soles. Pero el tipo de cambio, porque yo quiero llevarlo todo esto, todo lo quiero llevar en dólares para poder compararlo, pues nos dice que está 3.000 dólares, 3.000 pesos colombianos equivale a un dólar. Así que lo divido entre 3.000, aquí, y aquí lo divido entre 3. ¿Cuál sería el precio entonces del TV en dólares? Esto es el TV y quiero saber cuál es el TV en dólares, en USD. En dólares, el precio del televisor serían 3 ceros con 3 ceros, se va 1.563, sería 500. Está 500 dólares en Bogotá y en Lima, 1.263, 400. Entonces,
El televisor en Bogotá está $500 y en Lima está $400. No se cumple la ley de único precio. Para que se cumpla, necesariamente los dos precios deben ser iguales y aquí no se cumple. Entonces, ¿qué debe pasar para que se cumpla la ley de único precio? Uno de los dos debe ser, pues, debe subir o debe bajar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el precio de estos $400 suba o estos $500 baja. Cualquiera de las dos alternativas es correcta. La cuestión es que los precios deben ser iguales. Bien, entonces, vamos por el primer camino. ¿Qué pasa si disminuye, de este 500 debe disminuir a 400? El tipo de cambio tiene que aumentar, ¿no es cierto? Este es el caso 1 y el caso 2. Para el caso número 1, ¿qué tenemos? Para el caso número 1 tenemos que el tipo de cambio no debe ser 3.000, sino debe ser un poquito más, ¿no es cierto? El tipo de cambio USD COP, de pesos colombianos, USD COP, debe ser mayor, ¿no es cierto? No debe ser 3.000, sino tiene que aumentar el tipo de cambio. No sé, de repente 350, 3.500, perdón, ¿no? 3.400, pero debe de aumentar el tipo de cambio. Aquí tiene que aumentar. No sé, ¿no? 3.500, supongamos. Tal que el denominador se hace más grande y esta diferencia se hace más pequeña. Es una estrategia, ¿no es cierto? Entonces, pues, de aquí podemos ver que nuestras alternativas serían, o bien, en la moneda, el COP, como acá me dicen apreciar, depreciar, entonces el COP se debe depreciar, ¿ya? Frente al dólar, o lo otro es que el dólar, el USD, se debe apreciar frente al COP, ¿no? Al peso colombiano. Esa es una alternativa. La segunda alternativa sería que, la segunda, aquí está, sería que más bien suba el tipo de cambio. Que suba el tipo de cambio, que baje más bien el tipo de cambio, ¿no? Aquí ya me equivoqué, más bien sería que baje el tipo de cambio. Aquí esto tiene que, para que se pueda hacer evidente, por aquí, este tipo de cambio hemos subido y este tiene que bajar más bien, ¿no? Para que sea pues 500. Debería ser 2.5, ¿no? Aprox. No 3, sino 2.5, debería bajar. Entonces, para que nos dé 500, supongamos que yo quiero 500, el tipo de cambio USD PEN debería de bajar. No debería estar 3, sino 2.5, imaginemos. Para eso, ¿qué debe pasar? Que el sol se debe de apreciar frente al dólar, frente al USD, o que el USD se debe depreciar frente al sol. Depreciar frente al sol. Y bueno, ya tienes cualquiera de las dos alternativas es válido, solamente buscas tu respuesta. El peso colombiano se debe apreciar frente al dólar. El peso colombiano no se debe depreciar, no está mal. El sol se debe depreciar frente al dólar, no, el sol se debe apreciar. El sol se debe apreciar frente al peso colombiano, esto no lo sabemos, habría que hacer un cruce de monedas, ¿no? En este momento, si es que no encuentro alternativas, lo hago, ¿no? Si es que encuentro una alternativa, ya no es necesario. El dólar se debe apreciar frente al sol, el dólar se debe apreciar, no, el dólar se debe depreciar frente al sol. El dólar se debe apreciar frente al peso colombiano, el dólar se debe apreciar frente al peso colombiano, ¿está bien? Y nuestra alternativa, la alternativa E, justo es la que está aquí abajo, ¿no? De todos nuestros posibles casos que hemos visto, pues el dólar se debe apreciar frente al COP. Ya está. Y con eso, pues, tenemos nuestra respuesta. Pregunta número 10. Seguimos que nos faltan 10 más. A ver, vamos a ver si lo terminamos en 5 minutos. Considere una reducción de la demanda de bienes que genera una recesión y una caída de la inflación. ¿Qué pasa con los PBIs? A ver, yo sé que aproximadamente el PBI nominal, porque aquí me dice PBI nominal y PBI real, estoy viendo en las alternativas. El PBI nominal, más o menos, no es exacto, pero debe ser el PBI real más la inflación. Más o menos debe ser así. Entonces, aprox, no es un cálculo exacto, sino es aprox, ¿no? Ya hay fórmulas para medir el PBI nominal y el real con el deflator, pero aproximadamente es de esta forma. Entonces, decimos, ¿qué es lo que pasa cuando se reduce la demanda de los bienes y se genera una recesión y una caída en la inflación? O sea, en pocas palabras, el contexto dice, se caen los precios y también se cae la cantidad.
¿Qué va a pasar? ¿La tasa de crecimiento del PBI nominal se mantiene constante? No, porque está cayendo el precio. El PBI nominal se rige por el precio, así que no es, está bien, va a caer de hecho. El PBI, la tasa de crecimiento del PBI real se mantiene estable. No se mantiene estable porque también la cantidad está cayendo. ¿La tasa de crecimiento del PBI real será mayor a la tasa de crecimiento del PBI nominal? Sí. En el caso del PBI nominal, le afecta el precio y la cantidad del año vigente. En el caso del PBI real, solamente le afecta la cantidad. Entonces, pues, efectivamente, la tasa de crecimiento del PBI real va a ser mayor que la tasa de crecimiento del PBI nominal. ¿La tasa de crecimiento del PBI nominal será mayor que la tasa de crecimiento del PBI real? No. ¿Y la tasa de crecimiento del PBI nominal será igual? Tampoco, ¿no? O sea, nuestra respuesta, alternativa C. Siguiente, la 12. ¿Qué característica? La característica fundamental del modelo neo-keynesiano es la rigidez de precios, exactamente, ¿no? Siempre en modelos de ciclo tenemos los clásicos y los neo-keynesianos, ¿no? O los neoclásicos y los neo-keynesianos. Los neoclásicos son modelos RBC y los neo-keynesianos afirman de que pues existen rigidez de precios. ¿Qué implica esta rigidez de precios? Pues que choques o cambios en variables nominales hacen que los precios no se ajusten de forma inmediata, sino que es rigideces. Entonces buscamos más o menos esa definición, a ver. ¿Los precios se ajustan de forma inmediata? No. ¿Los precios se ajustan de forma inmediata? No se ajustan. Los precios no se ajustan de forma inmediata ante los choques nominales. Y listo, marcamos nuestra respuesta. Entonces, estos son modelos de ciclos. En los modelos de ciclos económicos tienes dos. Uno es los modelos RBC, es los modelos de equilibrio se llaman, y dos, los modelos neo-keynesianos, que son los modelos de desequilibrio. ¿Okay? Este es de equilibrio y estos son de desequilibrios. El equilibrio nos dice que pues la economía siempre está en equilibrio, sino que los cambios suceden por cambios, los choques suceden por cambios en el equilibrio. Mientras que en desequilibrio nos dicen que los ciclos económicos se originan por variaciones en el exceso de equilibrio. Siempre va a haber un desequilibrio, pero los ciclos se van a producir por excesos de desequilibrios. Esa es la pregunta número 12. La pregunta número 13. Considere el ejemplo, considere la hoja de balance de la economía. Un aumento del precio en el precio de los activos, ¿qué es lo más probable que ocurra? Precio de los activos, hoja de balance. Eso un poquito, pues, nos trae a la mente lo que es un balance general, ¿no? Deuda y patrimonio. Activos igual a deuda más patrimonio. Ahí está, equity. Entonces, ¿qué nos dice? Un aumento de las cuentas del activo y del patrimonio y consecuentemente un aumento del apalancamiento. Según lo que la identidad contable sabemos que es activo es igual pasivo más patrimonio, ¿no es cierto? Más equity. Ya no dicen que hay un aumento del precio de los activos. Se está aumentando entonces los activos. Si se aumentan los activos, pues alguien tiene que aumentarse, ¿no? No me dice nada de la deuda, así que asumo que también se debe aumentar el patrimonio. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Ante un aumento del precio de los activos, ¿qué es lo más probable que ocurra? Bueno, si aumenta el activo, también aumenta el patrimonio por la identidad. Entonces está bien, aumenta el activo, aumenta el patrimonio. Aumenta el activo, reduce el patrimonio, no tiene sentido esto. Aumenta el activo, reduce el patrimonio, no. Aumenta el activo sin cambios en el patrimonio, no. Cuando hay un aumento de activo, por la identidad contable también tiene que haber un aumento en el patrimonio. Listo, entonces solamente queda la A y la B. Y consecuentemente el apalancamiento. ¿Qué pasa con el apalancamiento? ¿Cómo medimos este apalancamiento? Entonces, medimos de esta forma, ¿no? El apalancamiento, APAL, voy a poner, es igual a el activo entre el patrimonio. ¿Ok? Activo entre el patrimonio. ¿Cómo va a ser este apalancamiento? ¿Se va a reducir o se va, en este caso, se va a mantener constante o va a disminuir? En nuestro caso, ¿correcto? Dado que el patrimonio está aumentando, ¿cierto? El patrimonio aumenta, el apalancamiento se va a reducir cuando, pues, hay un incremento del precio del activo. Con el precio del activo podemos decir que, bueno, el activo responde a dos, ¿no? Precio y cantidad. Se está aumentando el precio del activo, hace que en general el activo también crezca, pero el efecto más grande es en el patrimonio. Entonces, o mejor dicho, el efecto neto es en el patrimonio. ¿Qué pasa con el apalancamiento?
pues el apalancamiento disminuye, ¿no? Hay una reducción del apalancamiento, porque el efecto sobre el patrimonio va a ser mayor que el efecto sobre el activo. Bien, esa es nuestra pregunta número 13. Pregunta número 14. ¿Cuál de los siguientes estados cíclicos es relativamente más difícil la implementación de una política monetaria anticíclica? ¿En cuál de los siguientes ciclos es relativamente más difícil la implementación de una política anticíclica? Entonces, pues, las políticas monetarias generalmente son anticíclicas. Más bien cuando la economía está, eh, veamos aquí un ciclo económico, sino para poder explicar. Un ciclo económico, ahí está, tenemos el PBI, aquí tenemos el PBI potencial, vamos a ver el PBI potencial, y por aquí vamos a tener, pues, el PBI real, ¿no? Ahí está, miren, ¿ven? Ciclos económicos, PBI real. Bien, entonces, cuando la economía está en una etapa de expansión, ¿qué hace la política monetaria? Activa su política anticíclica. En este caso, quiere frenar este crecimiento porque es mucho. O sea, la idea es que no hayan ciclos abruptos, sino pues haya suavizamiento del ciclo. Por lo tanto, aquí te va a subir la tasa de interés. Sube la tasa de interés. Y cuando la economía más bien está en recesión, te baja la tasa de interés. ¿Ok? Te baja la tasa de interés. Entonces te están preguntando, ¿en qué estado de economía, qué parte del ciclo económico de la economía es más políticas monetarias anticíclicas en de esta inflación, ¿no? Es más difícil en una recesión, ¿no es cierto? Es más fácil frenar un crecimiento que incentivar a que haya una reactivación. Es más difícil una recesión, pero es mucho más difícil una estanflación. Una estanflación es una recesión más una inflación. Ese es más difícil. Inflación más recesión. Si la recesión de por sí ya es difícil, súmale eso a una inflación, ¿no? Ya es más complicado. Bien, esa sería nuestra respuesta entonces en la pregunta número 14. Pregunta número 15. La función de producción agregada de la economía es, me da una función tipo Cobb-Douglas, donde Y es el producto a la productividad de factores, K es el capital y L el trabajo. ¿Qué condición se debe cumplir para que existan rendimientos constantes? No, rendimientos a escala crecientes. Importante eso, ¿no? Hay que leer bien la pregunta, a veces nos emocionamos. Yo casi siempre leo, esta función de producción casi siempre es, según la macro, es rendimientos constantes a escala, pero aquí me están diciendo rendimientos crecientes, ¿no? ¿Qué condición debe cumplir? Y eso lo vemos en los parámetros de beta. Si alfa más beta, o sea, alfa más beta, pues suman exactamente igual 1, entonces decimos que es rendimientos constantes, ahí está, a escala. Si alfa más beta son mayores a 1, entonces decimos rendimientos crecientes a escala. Rendimientos crecientes a escala. Y son menores a 1, si alfa más beta suman menores a 1, entonces son rendimientos decrecientes a escala. Decrecientes a escala. ¿Ok? Entonces marcamos nuestra respuesta. ¿Cuál sería? Rendimientos crecientes a escala, que la suma sea mayor a 1, ¿no? Alternativa B. Ya nos faltan 5 problemas, a ver, y 3 minutos para terminar. Una operación de mercado abierto del Banco Central que subasta títulos en los mercados que busca. El Banco Central subasta títulos. El Banco Central quiere vender bonos. BCR vende bonos. ¿Qué busca el Banco Central vendiendo bonos? Toma mi bono, un título, y ellos me dan dinero. O sea, si el Banco Central vende bonos, busca sacar liquidez, retirar liquidez de la economía. Entonces aquí pongamos liquidez en la economía. Vamos a ver, ahí está. Busca PCR vendiendo bonos, vende bonos,
busca disminuir la liquidez en la economía. Y buscas tu clave. ¿Cuál sería? Reducir la posición de liquidez de los bancos. Efectivamente, alternativa B. 17. ¿Qué es lo más probable que suceda en una economía abierta cuando hay un aumento no anticipado de la tasa de interés extranjera? Usualmente este es modelo ISLM en economía abierta, ¿no? En economía abierta. Nosotros sabemos de que el equilibrio externo, la tasa de interés de local y la tasa de interés internacional deben ser iguales. Pero cuando sucede un desequilibrio como que la tasa de interés internacional es mayor a la tasa de interés local, esto estimula que los capitales salgan. Los capitales siempre van a buscar el mayor rendimiento. Así que esto provoca una salida de capitales. Salida de capitales. Esa salida de capitales se van los dólares en la economía. Hace que disminuyan la cantidad de dólares en la economía. Si disminuyen la cantidad de dólares en la economía, escasean los dólares en la economía, eso hace que el tipo de cambio suba. ¿Eso qué hace? Pues dos connotaciones, ¿no? Que la moneda local se deprecie o la moneda extranjera se aprecie. ¿Cuál de ellas es nuestra respuesta? La moneda extranjera se deprecia, la moneda doméstica se aprecia, la moneda doméstica se deprecia. Esta alternativa C, entonces. Bien, 3 preguntas más y terminamos. A ver, creo que llegamos a la meta. ¿Qué no debe hacerse si se debe reducir los flujos de capitales hacia un país? O sea, más bien, ¿qué no debe hacer si se desea reducir los flujos de capitales? Quieres reducir los flujos de capitales, pero ¿qué no debe hacerse? No, acá hay una doble negación, ¿no? ¿Qué no debe hacerse si se desea reducir los flujos de capitales? En pocas palabras, eso se traduce como ¿qué tienes que hacer si quieres aumentar el flujo de capitales en tu país? ¿Cuál de esas alternativas aumenta el flujo de capitales? Imponer impuestos, no, esto no te ayuda. Aumentar los encajes tampoco te ayuda. No remunerar un encaje tampoco te ayuda. Aumentar la tasa de interés, sí, ¿no? Si tú aumentas la tasa de interés, eres atractivo para los inversionistas y van a querer entrar a tu economía. 18, la alternativa D. 19. Marca la proposición cierta sobre los modelos de costo de menú, ¿no? Otra vez ciclos económicos. ¿Qué nos dicen los modelos de costo de menú? Nos dicen de que, pues, cuando hay cambios temporales en los precios de los bienes y servicios, pues, es mejor mantenerlos como tal, porque el cambiarlos o actualizarlos más bien nos genera a nosotros costos de cambio, ¿no? Si es temporal, pues, lo mantenemos como está. ¿Habrá alguna de estas alternativas? Veamos. El modelo de fijación de precios a lo cargo es un modelo de costo de menú. Los restaurantes utilizan un modelo de costo de menú. Esto no tiene que ver nada con los restaurantes, ¿no? Así se llamó el modelo. El modelo de costo de menú explica la gran flexibilidad de precios que existen en bienes agrícolas. No tiene nada que ver. Los modelos de costo de menú explican la curva de Phillips vertical. Tampoco los modelos de costo de menú explican por qué los precios no se ajustan ante choques de demanda. ¿No? Y entonces nos quedamos con la alternativa A, ¿no? El modelo de fijación de precios a lo calvo es un modelo a costo de menú. Y finalmente la última, el comercio internacional es más probable que se desarrolle a través de, pues, comercio internacional, se me viene a la mente las ventajas absolutas, ventajas comparativas y competitivas, ¿no? Que se estudia en comercio internacional. Veamos cuál de estas alternativas hay. ¿Qué es más probable que se desarrolle en el comercio internacional? Una baja tasa de interés doméstica, baja tasa de inflación doméstica, baja tasa de inflación de interés doméstica, y esta es inflación doméstica. La producción de una amplia variedad de productos, la especialización en la producción de unos cuantos productos, la especialización en solo un producto. Según la teoría de comercio internacional, la especialización de un solo producto tiene que ver con las ventajas absolutas, ¿no? Las ventajas absolutas dice, especialízate en un solo producto. Pero las teorías comparativas te dicen, no, especialízate en lo que tú seas más, en que los costos de producción sean menores, ¿no es cierto? Tus costos de oportunidad. No necesariamente en uno, sino en unos cuantos, y el resto lo intercambias, ¿no? Esto es lo que nos dice la alternativa D. Entonces, ¿qué es lo más probable que se desarrolle el comercio internacional? Cuando tenemos, pues, especialización en la producción de unos cuantos productos. Alternativa D, ¿no? Lo demás no tiene que ver con las teorías de comercio internacional.
Bien, entonces hemos creo que cumplido nuestra meta, hemos desarrollado 20 ejercicios de macro, todo lo que viene en macro, porque eso debemos asegurar. Si vamos a lo que es el Banco Central, puntualmente a la especialidad de economía, sí o sí tenemos que desarrollar las preguntas de macro, ¿ya? Y pues si quieres un resumen de todo lo que es macro, eh, yo, al menos como lo entiendo, es de esta forma, ¿no? Claro, lo que viene, ¿no? Porque macro es muy extensa, pero lo que viene aquí en pregunta de examen de admisión de curso de extensión es macro de corto plazo, todo lo que es ISLM, macro de mediano plazo, todo lo que es oferta y demanda agregada, y marco de largo plazo, todo lo que es modelo de crecimiento y modelo de ciclos económicos. Como segundo punto está todo lo que es teoría monetaria, instrumentos de política monetaria y todo lo que es actualidad. Si sigues haciendo el examen, ahora que ya estamos en un buen ritmo y hemos hecho 20 preguntas, lo que sigue es actualidad, mira. Y esta actualidad lo vas a hacer leyendo tu reporte de inflación. Bien. Entonces, esto ha sido nuestro taller, chicos, de resolución de exámenes, preguntas de macroeconomía. Eh, Puntual, ¿no? Si no sabemos, no hay problema. Debemos asegurarlo, sí, ¿ya? No es que vayamos a saber todos, pero pues conforme vayamos viendo más ejercicios, pues nuestra capacidad de resolución de preguntas va a ir mejorando. Te lo digo por experiencia. Yo la primera vez que postulé, pues me parecía en chino, literalmente, ¿qué me estarían preguntando? No sabía. Pero ya después de 2 intentos, 3 intentos, pues ya es más fácil porque vas entendiendo y te vas enfocando qué cosa realmente viene. Todo lo demás no viene. Simplemente lo que te estoy comentando ahora, como hemos hecho y como hemos desarrollado, eso es lo que viene. ¿Ok? Si ustedes también quieren ingresar este año a los cursos de extensión, quieren hacer el curso de economía del Banco Central, pues tenemos un programa de preparación exclusiva en donde abordamos todos estos temas que hemos comentado en macro, también micro, también finanzas y también estadística y econometría. Es nuestro programa de preparación para curso de extensión de la especialidad de economía. Así que pues justo ahora va a haber una dinámica, justo Alexis nos va a compartir un poquito, le va a explicar acerca de los beneficios que tiene el programa. El programa ya empieza la próxima semana, es un programa de preparación que tiene como objetivo poder ingresar al curso de extensión del Banco Central y a otras reguladoras, porque también pues la parte micro, aquí no se ve, pero la parte micro del banco es más sencilla, ¿no? No es como la micro de Sutel o la micro, por ejemplo, de la micro de Ocinermin o Citran, ¿no? Donde ahí sí, esa micro, pues, hasta a veces no entienden, ¿no? ¿Qué se están preguntando? Pero aquí sí, ¿no? Teoría de juegos, elasticidad, ¿no? Entonces, teoría de juegos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué teoría de juegos? Interdependencia estratégica, ¿no? Elasticidad cruzada, pues, ¿no? Entonces, micro es más fácil en el banco, pero en los reguladores, que estoy comentando, eso sí es más difícil, ¿no? Entonces, pues, el programa de preparación te prepara tanto para los cursos de macroeconomía, como el Banco Central y el MEF, como también estos cursos de regulación económica.